Damos inicio hoy a la semana sobre parásitos y hongos del tracto gastrointestinal. La clase de hoy ha sido desarrollada por la doctora Ana María Acuña y quien les habla, la doctora Ana Idelena Lacuesta, ambas docentes del Departamento de Parasitología y Micología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Esta semana contiene 3 teóricos. El que voy a desarrollar a continuación es el correspondiente a diarreas de origen parasitario o micótico. Con respecto al razonamiento que podemos hacer vinculado a las presentaciones clínicas, hemos hecho este diagrama donde en el centro tenemos a la diarrea como síntoma principal. Y después van a ver a la izquierda el desarrollo de otras manifestaciones relacionadas a sintomatología gastrointestinal, donde se mencionan algunos síntomas y los agentes que pueden estar involucrados. Y a la derecha tenemos otra posibilidad, que es la expulsión de ejemplares adultos, y están mencionados allí las posibilidades de qué agentes pueden estar dándonos esa forma de expresión. Nosotros nos vamos a centrar en el centro de esta diapositiva, donde tenemos a la diarrea como síntoma cardinal, o sea, síntoma por el cual el paciente va a consultar. Entonces allí nosotros sabemos que la diarrea la podemos dividir en aguda, persistente o crónica. Y hemos intentado hacer un diagrama fundamentalmente relacionando estos cuadros clínicos con los agentes que pueden estar involucrados, agentes parasitarios o micóticos que pueden estar involucrados. En el caso de la diarrea aguda, por ejemplo, a diarrea aguda de pacientes que han estado en el extranjero, que le llamamos diarrea del viajero, puede estar causada por entamoeba histolítica o por Cyclospora cayetanensis. La diarrea aguda que vemos en nuestro país, con agentes que se ven frecuentemente en nuestro país, tenemos Giardia lamblia o Cryptosporidium. Y dentro de la persistente o la crónica hay 2 grandes grupos, que son los inmunodeprimidos, donde tenemos los agentes más importantes, Cryptosporidium, microsporidios y otros coccidios como Cystoisospora belli, y también están involucrados helmintos como Strongyloides stercoralis. Y en el caso del inmunocompetente, en el niño podría ser Giardia lamblia, y en el caso del adulto también Giardia lamblia y Blastocystis sp. Y dentro de los helmintos, que en realidad lo vamos a ver tanto en niños como en adultos, tenemos Hymenolepis sp, Trichuris trichura y Strongyloides stercoralis. La diarrea, por definición, es el aumento de la frecuencia y la disminución de la consistencia de las deposiciones. Para los niños menores de 2 años, la Organización Mundial de la Salud define más estrictamente la diarrea como producción de 3 o más deposiciones líquidas o semilíquidas en 12 horas, o de al menos una que tenga sangre, mucus o pus. Generalmente la diarrea tiene un origen infeccioso, que puede ser bacteriano, viral o parasitario. Con respecto a los tipos de diarrea, podemos dividir en diarrea aguda cuando esta diarrea dura días, diarrea persistente cuando dura 14 días o más, y diarrea crónica cuando la diarrea va más allá de los 30 días. Como una modalidad intermitente es otra modalidad donde puede ocurrir que en momentos el paciente tenga episodios de diarrea, o sea, con disminución de la consistencia y el aumento de la frecuencia de las deposiciones, y otro periodo donde las deposiciones sean normales. Dentro de los agentes involucrados en los cuadros diarreicos, nosotros en el algoritmo hicimos mención a un grupo de protozoarios como Giardia lamblia, Entamoeba histolítica, Cryptosporidium sp,
Cystoisospora belli, Cyclospora cayetanensis, Blastocystis sp. Dentro del grupo de los microsporidios, dos especies vinculadas fundamentalmente a patología intestinal, Enterocitozón vieneusi, Encefalitozón intestinalis. Y dentro de los helmintos, Strongyloides stercoralis, Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta, Trichuris trichuria. Vamos a desarrollar de cada uno de ellos fundamentalmente lo que está vinculado a su ciclo biológico, a las formas de vida y a la patogenia que está vinculada a los cuadros diarreicos. Giardia lamblia presenta dos formas de vida. Una de ellas es trofozoito y la otra la forma quística. Ambas formas pueden ser eliminadas a través del tubo digestivo con las materias fecales. El trofozoito no puede vivir mucho tiempo fuera en el exterior, sí lo puede hacer la forma quística, que es la forma de resistencia. La forma quística es la forma también que va a contaminar frutas y verduras crudas y aguas que podamos consumir. De la patogenia de Giardia lamblia podemos decir que se han descrito hasta el día de hoy 8 genotipos que van del A al H y que el A y el B son los que tienen mayor potencial zoonótico. Presenta una acción traumática debida a la adhesión del disco suctor, que es una estructura que está en la cara ventral del trofozoito por el cual se fija al enterocito. Tiene una acción enzimática debida a proteinasas que pueden contribuir al daño de los enterocitos. Tiene una acción tóxica donde su efecto mayor es la atrofia vellositaria. Se comporta cuando la carga parasitaria es muy importante como barrera mecánica, tapizando la mucosa intestinal e interfiriendo con la absorción. Giardia lamblia produce ruptura de las uniones celulares, desorganizando la estructura del epitelio y aumentando la permeabilidad. También induce apoptosis e induce hiperplasia de las células caliciformes, produciendo alteraciones de la continuidad epitelial. Y compite con el huésped por las sales biliares, el colesterol y los fosfolípidos. Entamoeba histolítica es un parásito que vive en el intestino grueso del hospedero. Se presenta fundamentalmente en dos formas, la forma trofozoito y la forma quística. Ambas estructuras pueden ser eliminadas a través del intestino con las materias fecales y, al igual que para Giardia, la forma trofozoito, que es la forma ameboide en este caso, no supervivirá sobre el medio exterior, sino que lo hará la forma quística. La forma quística es la que va a contaminar las frutas y verduras y el agua que podamos consumir. Sabemos que además de su hábitat, que es el intestino grueso, Entamoeba histolítica en algunas situaciones puede traspasar la pared intestinal y por el torrente sanguíneo ir hacia otros órganos, el hígado, los pulmones, el cerebro. En la patogenia están involucrados varios pasos vinculados con la adhesión, el efecto citopático dependiente de contacto y la fagocitosis. La adhesión y la lisis de las células del hospedero son a través de adhesinas y lectinas propias del parásito. La lisis de la célula blanco es debida a la actividad de la cisteína proteasas, que se han observado que su secreción es muy importante en aquellos casos donde el grado de agresividad de los trofozoitos es bien manifiesto.
Está descrito un péptido que se le llama amebaporo, que está presente en los lisosomas o fagosomas y por interacción con la célula blanco hacen que ésta tenga un aumento de la permeabilidad. En ese proceso pueden observarse, ¿verdad?, un proceso irritativo del colon en el huésped y también, como lo mencionamos antes, estos protozoitos pueden atravesar la mucosa intestinal invadiendo los vasos sanguíneos de los tejidos y ser capaces de diseminarse a diferentes órganos, causando abscesos, sobre todo en el hígado. Cryptosporidium, agente de diarrea en el inmunodeprimido fundamentalmente. Es un coccidio que tiene un ciclo monoxeno, o sea que puede realizarse en un solo huésped y presenta como forma infectante y como forma diagnóstica una estructura llamada ooquiste. Este parásito tiene una particularidad que es intracelular obligado, o sea que una vez que llega al intestino, entra al enterocito y se aísla del citoplasma a través de una vacuola, que se le llama parasitófora, y allí se multiplica primero en una etapa asexual y después en una etapa sexual, dando lugar por ese motivo a unas estructuras que le llamamos ooquiste. Cryptosporidium tiene varias especies vinculadas a patología humana. Las especies más frecuentes son Cryptosporidium hominis o Cryptosporidium parvum. También están descritas en patología humana Cryptosporidium felis, Meleagridis, Canis, Muris y Ubiquitum. El principal mecanismo de daño es la adhesión al enterocito, la penetración, la multiplicación y la ruptura de estos enterocitos. El infiltrado inflamatorio induce a la liberación de citocinas e interleucinas que atraen a los mediadores, alteran la absorción de agua y sodio y potencian la secreción de agua y cloro, lo cual origina diarrea acuosa secretora. Cyclospora cayetanensis. Este también es otro coccidio, en este caso es también intracelular, tiene un ciclo monoxeno y también se produce a nivel intestinal una reproducción que tiene un ciclo inicial asexual y otro ciclo sexual, dando lugar a un ooquiste, que es lo que nosotros podemos observar en las materias fecales. Los ooquistes son los que contaminan las frutas y verduras que consumimos crudas o el agua que podemos beber. Estos parásitos, junto con Cryptosporidium, son intracelulares obligados e invaden a los enterocitos. En este caso, liberan citocinas que activan a los fagocitos locales, atraen y reclutan a otros fagocitos del torrente sanguíneo hacia la lámina propia, y los leucocitos activados liberan factores solubles que incrementan la secreción intestinal de cloro y agua e inhiben su absorción. Algunos mediadores afectan la secreción y la absorción porque actúan directo sobre las células epiteliales. Y hay otras sustancias como el factor activador de plaquetas, las prostaglandinas y los leucotrienos
que modulan la actividad de los nervios entéricos e inducen secreción intestinal mediada por neurotransmisores. Además de todo esto, la propia invasión, multiplicación y liberación de los parásitos produce lisis de los enterocitos infectados. Todo este proceso produce atrofia de las vellosidades e hiperplasia de las criptas, provocando aumento del peristaltismo con la disminución de la absorción de los nutrientes. Citoisospora belli, otro coccidio. De esta forma, nosotros en las materias fecales lo que vamos a ver y nos va a servir para hacer diagnóstico es la visualización de los ooquistes. Tienen un ciclo monoxeno donde los ooquistes son eliminados con las materias fecales, primero en una etapa inmadura, pero rápidamente pasan a una etapa madura donde el ooquiste presenta dentro esporozoitos y de esa manera se convierte en la forma infectante. Citoisospora belli es un parásito intracelular. Las células parasitadas son destruidas en la mucosa del intestino delgado y este puede encontrarse normal o aplanado, existiendo un infiltrado celular. El mecanismo de destrucción es el mismo que fue descrito para Cryptosporidium y Cyclospora. Mediante estudios histopatológicos se ha documentado el acortamiento de las vellosidades, la hipertrofia de las criptas y la infiltración de la lámina propia con eosinófilos polimorfonucleares y linfocitos. Blastocitis sp es un parásito con acción patógena controversial. Se considera que el elemento infectante es la forma quística eliminada con las materias fecales que va a contaminar los alimentos y el agua que podamos beber. Es pleomórfico, tiene varias formas de presentación, vacuolar, quística, ameboide, y todas ellas tienen distinta significancia a nivel patogénico. Se correlaciona el subtipo de blastocitis con la virulencia. El subtipo 3 es el que se halla con mayor frecuencia en pacientes sintomáticos, seguido por los subtipos 1 y 2. Blastocitis es capaz de alterar la permeabilidad intestinal, causar modificaciones en el citoesqueleto y provocar la apoptosis celular. Se demostró el clivaje de la IgA por los subtipos 4 y 7 de blastocitis, lo que indica que la IgA proteasa del parásito juega un papel importante en la supervivencia y la colonización intestinal. Las cisteínproteasas, en este caso, intervienen en procesos de daño tisular, evasión inmunitaria e inmunomodulación, ocasionando pérdida de fluidos e inflamación intestinal. El microbioma intestinal es esencial para diversas funciones del metabolismo y de la inmunidad innata y adquirida. Con respecto a blastocitis, se está estudiando profundamente esta relación entre el parásito y las comunidades microbianas intestinales. Microsporidios, agentes de diarrea, fundamentalmente en el inmunodeprimido. Mencionamos que los microsporidios pertenecen al reino de los hongos.
Lo que nosotros vemos en las materias fecales son las esporas de los microsporidios. Estos parásitos tienen una estructura interior que está enrollada en forma de espiral, que es extendida y es la que permite introducir el contenido de la célula parásita en la célula parasitada, y este es el túbulo polar. En esta diapositiva vemos dos fotos que son microfotografías electrónicas donde se muestra esa estructura extendida. Microsporidios son parásitos intracelulares y está descrito que producen aplanamiento de las vellosidades, hiperplasia de las criptas, incremento de los linfocitos intraepiteliales, desestructuración del epitelio y mala absorción por disminución de la superficie mucosa e inmadurez de las células epiteliales de las vellosidades. Inmadurez de las células epiteliales que reponen a las células que se van destruyendo por la propia infección. A la derecha, un esquema de las estructuras de los microsporidios, fundamentalmente resaltando cómo se expande el túbulo polar y cómo a través de él el contenido del parásito, el esporoplasma, es inyectado en la célula huésped. Strongyloides stercoralis es un helminto que, a diferencia de los parásitos que hemos estado mencionando anteriormente, ingresa al huésped a través de la piel, a través de una larva infectiva que le llamamos filariforme por sus características morfológicas. En este caso, el parásito vive en la mucosa intestinal y la puesta de los huevos es a ese nivel, liberándose hacia la luz intestinal y dando lugar a larvas. Nosotros, para el diagnóstico, debemos reconocer las larvas rhabditoides o rhabditiformes que se encuentran en el contenido intestinal con las materias fecales. Strongyloides tiene un ciclo complejo donde tiene una etapa en el exterior que puede seguir dos caminos, una forma como forma de vida libre, otra forma como forma parasitaria, y también puede producir un fenómeno de autoinfección que en el inmunodeprimido es muy importante porque puede producir un aumento de la carga parasitaria extremadamente severa. La patogenia de Strongyloides está vinculada a la penetración cutánea de las formas infectivas, a la migración, fundamentalmente por el pulmón, y su permanencia y multiplicación en la mucosa del intestino delgado. Las hembras parásitas, esto ya lo mencioné, ponen los huevos larvados en el duodeno y el yeyuno, dando origen a las larvas. Estas larvas atraviesan la pared intestinal hacia la luz. De ese modo producen lesiones mecánicas, histolíticas e irritativas. La congestión y el edema que provocan en las paredes intestinales incrementan el espesor, las vellosidades se alargan y se achatan. La mucosa se vuelve disfuncional y hay secreción mucosa abundante y aumento del peristaltismo, con evacuaciones diarreicas, algunas veces con sangre.
En los casos más graves se ven extensas lesiones necróticas y puede haber un cuadro de suboclusión alta o infecciones bacterianas secundarias. En los casos mortales es por diseminación abundante de las hembras parásitas, que no se ven solo en el tubo digestivo, sino que se ven en las vías biliares, en la vesícula, el hígado, estómago, peritoneo, ganglios linfáticos abdominales y pulmones. Y la muerte puede ocurrir por obstrucción intestinal alta, ilioparalítico o caquexia. Tenias, Hymenolépis nana y diminuta. En primer lugar, vamos a hablar de Hymenolépis nana. Hymenolépis nana es una tenia. En este caso, el elemento infectante y el elemento diagnóstico es el huevo embrionado liberado con las heces, que puede esa misma estructura volver a infectar otro huésped o el mismo huésped, o ser ingerido por un insecto que va a actuar en ese caso como huésped intermediario para después introducirse al huésped definitivo, el humano, a través de esos insectos. Es una tenia, por lo tanto es un cuerpo segmentado. En este caso, en esta diapositiva, vemos adultos en una de las fotos y en el otro el huevo. Hymenolépis diminuta es un parásito fundamentalmente de ratas o ratones. Pueden parasitar al hombre. Viven a nivel del intestino. Lo que se elimina a nivel de las materias fecales son los huevos, que en este caso, para continuar el ciclo, deben ser ingeridos por algunos artrópodos, pulgas por ejemplo, y dentro de ese insecto se va a formar la larva cisticercoide, que después va a ser ingerida con el insecto por la boca. Es una infección que, dadas las características que tiene en su ciclo, se puede ver en niños o en personas hacinadas, en personas con trastornos psiquiátricos. En realidad es algo accidental, ¿verdad? Bueno, es una tenia, por lo tanto se va a fijar a través de su cabeza o escólex a la pared intestinal. Va a tener un cuerpo con varios segmentos llamados proglótides, y lo que se va a eliminar por el intestino, como ya lo mencioné, son los huevos. La patogenia de estas tenias de Hymenolépis es por acción química con liberación del embrión hexacanto de vesículas que contienen gránulos, con capacidad lítica, que actúan sobre las vellosidades intestinales, produciendo deformidad, aplanamiento y destrucción. El huevo tiene dentro un embrión hexacanto, que es lo que se libera a nivel intestinal. Producen también una acción traumática al fijarse el embrión hexacanto u oncófera con sus ganchos a nivel de la pared intestinal, y como consecuencia hay una reacción inflamatoria. Y también hay una acción tóxica alérgica por absorción de los productos metabólicos del propio parásito, que actúan a diferentes sitios. Trichuris trichura, un helminto que tiene un ciclo monoxeno con eliminación de huevos por parte del hospedero, huevos que no son embrionados, que deben permanecer un tiempo en la tierra,
con algunas características de humedad, temperatura y luz para transformarse posteriormente en huevos embrionados y de esa manera ser infectantes. Los adultos de Trichuris viven en el intestino grueso, tienen una parte anterior muy delgada que se fija y atraviesa la mucosa, se atraviesa la pared intestinal y los huevos que vemos en la materia fecal son bastante característicos, se ven acá en la diapositiva en el centro. La patogenia de Trichuris es sobre todo por acción traumática, por penetración del extremo anterior en la mucosa intestinal. Allí se observa hiperemia, reacción inflamatoria y la presencia de eosinófilos. Los microtraumatismos producidos por el parásito incrementan el peristaltismo por afectación de los plexos nerviosos, lo que favorece la presencia de diarrea y espasmos que originan cólicos. Y en las infecciones masivas es probable que haya distensión de los músculos de la mucosa rectal y elevadores del ano que ocasionan el prolapso rectal. Para hacer diagnóstico de estas infecciones gastrointestinales por parásitos u hongos, podemos recurrir en primera instancia al examen coproparasitario. El coproparasitario es un conjunto de técnicas diagnósticas que nos permiten la identificación de la mayoría de los parásitos intestinales. Es recomendado solicitarlo en forma seriada. Por ejemplo, una muestra de materia fecal por semana durante 3 semanas. De esa manera aumentamos la sensibilidad del estudio, dado que está demostrado que la eliminación de elementos parasitarios por las materias fecales no es constante. El examen coproparasitario tiene una etapa de examen macroscópico, una etapa de examen directo y una etapa de enriquecimiento. Se puede complementar con coloraciones permanentes, por ejemplo, Sil-Nielsen modificado o safranina modificada, para poner en evidencia los coccidios como Cryptosporidium, Cyclospora y Cystoisospora belli, y otra coloración permanente como la tricrómica modificada o la Gram cromotrope, que son para el diagnóstico de microsporidios. También para la identificación rápida de esporas de microsporidios en los frotifecales podemos usar agentes quimiofluorescentes como el blanco de calcofluor, que debe ser mirado luego con un microscopio de inmunofluorescencia. Otro método diagnóstico que puede complementar al coproparasitario es la búsqueda de coproantígenos a través de varias técnicas diferentes que pueden ser la inmunofluorescencia, el ELISA y el test inmunocromatográfico. También se han desarrollado técnicas de biología molecular. Existe un equipo donde se hace diagnóstico de varios agentes de diarrea, donde se pueden identificar bacterias, virus y parásitos. Dentro de los parásitos que se pueden identificar, Cryptosporidium, Cyclospora, Entamoeba histolítica, Giardia lamblia. Para el diagnóstico de Strongyloides stercoralis se pueden usar estudios complementarios como los métodos biológicos, donde en este caso se ponen en evidencia particularidades de las larvas que tienen termotropismo y geotropismo positivo. Uno de ellos es el método de Barman,
otro es el cultivo en placa de agar, otro es el arada mori, todos representados en la diapositiva. Además podemos realizar en estos casos biopsia intestinal y hacer coloraciones específicas. Por ejemplo, para entamoeba histolítica, en este caso en tejido colónico, se utilizó hematoxilina y eosina. Además de los agentes que hemos mencionado, muchas veces encontramos protozoarios que están dentro del grupo de los de patogenicidad discutida, porque pueden estar presentes pero no necesariamente producir sintomatología. Ellos son Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba busli, Blastocystis hominis, Chilomastix mesnili, Pentatrichomonas hominis, entre otros. La presencia de estos protozoarios en la materia fecal nos habla de contaminación fecal ambiental, es decir, las materias fecales de algún paciente o un huésped de alguna manera han contaminado el ambiente. En esta diapositiva hemos intentado resumir los tratamientos de acuerdo a la infección que queremos tratar y de acuerdo al medicamento de elección y a las posibilidades de medicamentos alternativos. Se destacan dos curiosidades. Una de ellas es con respecto a criptosporidiosis, que no tiene una droga demostradamente efectiva, sí tiene drogas alternativas. En el caso de que el paciente sea HIV positivo, debería recibir tratamiento antirretroviral de inmediato. Y en el caso de los microsporidios, sabemos que tenemos dos drogas, que el albendazol es útil en encefalitazón intestinalis y que fumagilina es útil en enterocitozón vieneusi. En nuestro país llegar a la especie por el momento no es posible, es todo un desafío el manejo clínico en este caso y sí también pensar que si el paciente es VIH positivo debe recibir tratamiento antirretroviral de inmediato. Y después verán que para ciclosporiasis hay una droga de elección, pero no hay alternativos, por lo menos demostrados, efectivos. Con respecto a la prevención, pensando en pacientes inmunocompetentes e inmunodeprimidos, es fundamental el consumir agua potable o hervida, teniendo siempre presente que la potabilización del agua es un proceso insuficiente para la eliminación de criptosporidios o no microsporidios. En el caso de ser inmunodeprimido, evitar aguas de recreación, o sea, la inmersión en aguas de recreación. Siempre consumir frutas y verduras crudas muy bien lavadas por arrastre, o si tengo algún trastorno en la inmunidad, es preferible consumirlas cocidas. Usar calzado, fundamentalmente por el caso de Strongyloides estercoralis, que mencionamos que su puerta de entrada es transcutánea. Lavar las manos con agua y jabón antes de comer y luego de defecar, para hacer hincapié en prevenir ese ciclo fecal oral de muchos de los parásitos mencionados. No defecar al aire libre, procurar saneamiento o alternativas seguras y aumentar las medidas de protección en algunas profesiones, por ejemplo veterinarios, tamberos, etc. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.